Hoy en día vemos con mucho dolor hijos que se alejan de los padres, que se desentienden, que no los llaman ni se preocupan de ellos, que los abandonan completamente a su suerte. En este video vamos a ver qué le pasa a los hijos de hoy. Hola a todos queridos amigos y queridas amigas. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy en día más que nunca vemos padres que después de darle todo a sus hijos durante toda la vida, después de haber sido buenos padres, llegan a la vejez solos, olvidados, abandonados. Muchos de ellos internados en un asilo, en un geriátrico, sin que nadie se ocupe de ellos y sin que nadie los visite. Y cuando hablo de padres, quiero aclarar esto en este video, no me estoy refiriendo a los padres ausentes, a los padres que abandonaron a sus hijos, a los padres que nunca fueron responsables ni comprometidos, porque muchas personas después me escriben diciéndome, mi papá me abandonó, mi papá nunca estuvo y ahora ¿por qué lo tengo que cuidar? Estamos hablando de buenos padres, de padres responsables, dedicados a sus hijos, de padres que se esforzaron, que dieron todo a sus hijos y que sin embargo ahora en la vejez, ahora cuando tienen que ser más atendidos y cuidados, es cuando más solos y abandonados se encuentran. Y esto no es solamente una tragedia individual o aislada que le pasa a alguno que otro padre. Hoy en día es muy frecuente, cada día más, ver este fenómeno que está sucediendo. Cada día hay más padres abandonados, sobre todo en la vejez, cuando más necesitan de la atención, del cuidado, de la ayuda, de la compañía de sus hijos. Los vemos cada vez más, es un fenómeno que cada día se está repitiendo con mayor frecuencia. Y entonces a uno le surge la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede con los hijos de hoy? ¿Por qué está pasando esto? Muchos culpan directamente a los jóvenes, que son egoístas, malagradecidos y que no valoran nada. Y es verdad, muchas veces hay hijos que son personas insensibles y desconsideradas, que solamente se creen con el derecho de recibir y no con el deber de dar. Pero el abandono de los padres por parte de los hijos no es algo que ocurra de la nada, que ocurre sin explicación. Durante años, muchos padres creyeron que la misión de ellos con sus hijos era que no sufrieran sus hijos lo mismo que ellos sufrieron. Por eso le procuraban darle todo a los hijos para evitarle el mismo sufrimiento que ellos mismos habían pasado. Y así nacieron los padres de algodón, protectores hasta el extremo, complacientes, incapaces de decir que no, dispuestos a sacrificarlo todo por darles a sus hijos una vida mejor. Pero en esa búsqueda de bienestar se confundió bienestar con debilidad. Se les evitó a los hijos la frustración, el esfuerzo, el límite, el sacrificio. Y se les sembró en su cabeza una idea muy peligrosa. El mundo está para darte, no para exigirte. Los hijos de esta crianza crecieron sin aprender a tolerar el malestar y la frustración, sin entender que no todo es risa y placer, sino también sacrificio, trabajo y esfuerzo. Crecieron sin las herramientas para lidiar con la incomodidad, sin la empatía hacia el otro y con una autoestima artificial inflada por elogios vacíos. Así surgió la generación de cristal, basada en relaciones frágiles. Esta generación no solo es frágil respecto a las adversidades de la vida, también lo es respecto a las relaciones, sobre todo las familiares. No saben sostener relaciones complejas, no saben perdonar, no saben esperar. Si algo duele, se corta. Si algo no gusta, se bloquea. Si alguien no cumple sus expectativas, se elimina. Y eso, amigos, también incluye a los padres. Cuando no funcionan, cuando molestan, cuando me incomodan, se eliminan, se bloquean, se cortan. Hoy muchos hijos se alejan de sus padres porque no soportan una crítica, un límite o porque no se sienten lo suficientemente comprendidos o validados. No hay capacidad de diálogo ni tolerancia para las diferencias generacionales. Se exige afecto perfecto, relaciones sin errores y apoyo incondicional, pero sin el deber de devolver nada a cambio. La pérdida de valores en el mundo actual. Pero aquí también entra un punto clave en este drama que estamos viviendo.
la pérdida de valores en la sociedad. No es solo un tema de crianza. El mundo de hoy prioriza lo superficial sobre lo profundo. Ha ido desapareciendo el sentido de deber, la sensibilidad, el respeto y el significado de la familia. Vivimos en una cultura dominada por el consumismo, el facilismo, la búsqueda de placer inmediato, la diversión constante y la tecnología que todo lo da rápido y sin esfuerzo. En este contexto, muchos hijos crecen con la idea de que la vida es solo recibir, disfrutar y desechar lo que ya no les sirve, incluyendo a las personas. El mito de la gratitud automática. Hoy en día hay padres que viven con el corazón roto, que lo dieron todo a sus hijos y sin embargo hoy viven abandonados y olvidados por ellos. Buenos padres que sienten que no reciben lo que se merecen. Y es que muchos padres creen que por haber dado todo, sus hijos los cuidarán, los amarán y los acompañarán. Es el mito de la gratitud automática. Esperar que me devolverán lo que yo les di. Pero la gratitud no nace solo de lo que se da, sino de lo que se enseña. Y si se crió a un hijo para que el mundo gire en torno a él, no esperes que mañana eso cambie cuando tú estés mayor. Si a ese hijo nunca se le exigió empatía, servicio, respeto, si nunca se le enseñó que el amor también es responsabilidad, que los vínculos se sostienen, que los padres envejecen, se cansan y necesitan ayuda, entonces ese hijo, llegado el momento, no estará emocionalmente preparado para cuidar a nadie más, sino a sí mismo. Se le da demasiado a los hijos de hoy: comodidad, poder, libertad, control, poniéndose los padres en muchos casos por debajo de los hijos, olvidándose muchas veces quién es la autoridad. La falla está en criar sin exigir, proteger sin preparar, amar sin educar. A los hijos hay que darle no solo cosas materiales, también presencia, orientación y compañía. Hay que mantenerlos, sí, pero no siempre darles todo lo que quieren, enseñándoles a ganarse las cosas para que aprendan el valor que tienen. Amarlos mucho, sí, con hechos, pero también imponerles límites y respeto hacia nosotros y enseñarles disciplina. Cuidarlos y protegerlos, sí, pero también dejar que ellos libren sus propias batallas y afronten sus propios retos y fracasos. Porque educar también es enseñar a lidiar con la frustración. Amar también es corregir. Y preparar a un hijo para la vida también incluye aprender a cuidar de otros y no solamente de sí mismo. Hay que tener presencia. Es un juego de tira y encoge. Por aquí te doy, por aquí te exijo. Por aquí te amo, por aquí te disciplino. Miren amigos, hay un video que yo subí en una oportunidad que se los recomiendo que lo vean porque fue un decálogo que hizo un juez de menores que después de ver muchos casos de hijos descarrilados, de hijos que se convertían en delincuentes, él hizo un decálogo donde decía X pasos, no me acuerdo cuántos pasos eran, pero todo lo que uno debe hacer para formar un delincuente. Decálogo para formar un delincuente. Se los voy a dejar por aquí y se los voy a dejar en la caja de descripción. En ese video, este señor habla de todo lo que uno tiene que hacer para que un hijo se descarrile, para que mañana nuestro hijo sea nuestro enemigo, se nos vaya de las manos, no sea el hijo que nosotros queríamos, que nosotros soñábamos. Y ahí, de las cosas que él habla, justamente habla de eso, a saber decirle que no a tus hijos, a saber ponerle límites, a saber educarlo y no solamente darle, porque cuando uno le da a manos llenas sin límites, lo que estás creando es un pequeño monstruo. Yo el título del video le puse Decálogo para formar a un malcriado, pero originalmente el título original, el que le puso el juez, es Decálogo para formar un delincuente. Les recomiendo que lo vean. Y otra cosa también que quiero aclarar aquí, muchos padres hubo un video que yo subí hablando justamente de que los padres deben estar presentes, de que los padres no solamente tienen que darle a los hijos cosas materiales, mantenerlos y que no les falte nada, pero que también tienen que estar, tienen que velar por su educación, por su crianza, conversar con ellos, hacer las tareas con ellos, estar ahí. Y mucha gente me dijo, bueno, pero ¿cómo hacemos si hay que trabajar? Entonces, ¿de qué se vive? ¿Qué se come? Estamos con ellos y no les proveemos la comida y el techo. Lo que pasa, amigos, que
Tener un hijo es una responsabilidad muy seria y muy grande. No se tienen los hijos solamente cuando uno lo quiere, sino cuando uno puede tenerlos. Eso, ahí radica la responsabilidad de un padre. No es solamente tener hijos y después veo cómo los crío y cómo los echo para adelante. Tener un hijo hay que planificarlo, por eso la planificación familiar. La gente cuando no puede tener un hijo, mantenerlo y estar presente, cuidarlo, criarlo, acompañarlo y velar por él, no los tienes. No debes traer hijos de manera irresponsable, inconsciente. Si uno no puede mantener un hijo y estar con él y cuidarlo y criarlo, no los tengas, o por lo menos no los tengas ahora, o por lo menos no tengas tantos hijos, porque repito, un hijo es una responsabilidad de vida, es algo muy serio, es un ser humano que viene para que nosotros lo moldeemos, lo formemos, lo cuidemos, no solamente lo mantenemos. Entonces, por eso es tan importante esas personas que me dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Planificación familiar. A los hijos hay que tenerlos, no solamente cuando se quiere, sino también cuando se pueden. Imagínense, yo tuve a mi hijo a los 33 años, cuando ya yo tenía una estabilidad económica y una vida más o menos encaminada. Mi hijo salió discapacitado. ¿Cómo iba a trabajar yo si yo tenía que hacerle terapias a mi hijo? Tenía que llevarlo a las terapias de rehabilitación, de fisioterapia, de terapia de lenguaje, de 1000 terapias, para que el niño pudiera por lo menos caminar, por lo menos gatear, por lo menos agarrar las cosas, porque mi hijo era muy discapacitado. ¿Y cómo hace uno cuando uno tiene un hijo y no tiene los medios para llevarlos adelante o mantenerlo? Afortunadamente yo tenía una pareja, un esposo, un padre que estaba presente y tenía ya mi vida económica, mi vida laboral organizada. Y eso me permitió poder atender y abocarme a mi hijo, a sacarlo adelante. Y sin embargo yo nunca dejé de trabajar, pero nunca dejé de estar con mi hijo para ayudarlo a salir adelante. Ahora bien, si es verdad que no siempre la falla es de la crianza o de los valores, ojo, hay muchos padres que son maravillosos, perfectos, que le dan a su hijo presencia, le dan a su hijo valores, le dan buena crianza, saben jugar con ese tira y encoge. Padres admirables, y sin embargo le nacen los hijos egoístas, desconsiderados, inconscientes, hijos que eligen la comodidad, el egoísmo o la indiferencia, hijos flojos que no quieren esforzarse, que se dejan arrastrar por la cultura de lo fácil y lo inmediato, hijos que prefieren las pantallas y las redes sociales antes que una conversación real con sus padres. Hijos que aún con buenos ejemplos en casa se pierden en un mundo que aplaude lo banal, lo efímero y lo superficial, en lugar de lo auténtico y lo humano, en lugar de la conexión con las personas, en lugar de compartir con su familia. Amigos, en el mundo hay de todo. Los humanos somos impredecibles. Cada cabeza es un mundo y lamentablemente a veces pasa que criamos hijos de la mejor manera, con amor, con crianza, con educación, con valores, que no les falta nada. Y sin embargo, los hijos no salen como nos tendrían que salir o como esperamos. Simplemente porque son personas, son seres humanos y cada persona es única y diferente. Cada persona es como es. Y por eso los padres tenemos que asumir y entender que aunque sean nuestros hijos, no es que nosotros fallemos, es que los hijos son personas distintas y autónomas a nosotros. Ahora bien, ¿qué pasó entre una generación y otra? ¿Cómo pasamos de hijos que cuidaban a sus padres a hijos que los abandonan? Porque la sociedad ha cambiado, las normas, la moral, la mentalidad y la crianza han cambiado. Antes, los hijos eran criados bajo una lógica clara de respeto, esfuerzo, límites, deber, familia. Y el deber familiar también era claro. Los hijos cuidaban de los padres hasta su muerte. La figura del patriarca era incuestionable. Los padres eran la autoridad y había respeto y consideración eterna hacia ellos. Y lo más importante, había sensibilidad y conciencia.
La crianza era más rígida, sí, pero también más orientada al deber y a la reciprocidad. No se hablaba tanto de emociones, pero sí de responsabilidades. No se elogiaba tanto, pero se exigía mucho. Y aunque muchos sufrieron carencias fuertes en esa época, también se desarrollaron generaciones que sabían trabajar, cuidar, sacrificarse y devolver. Entonces, ¿qué pasó? Cambiaron los tiempos y con ellos cambiaron los valores. Hubo una reacción lógica. Muchos de esos padres rígidos, esos padres de antes con una educación muy férrea, criaron hijos con traumas, con heridas, con sufrimiento, con carencias. Entonces, ¿qué hicieron esos hijos traumados? Prometieron que no harían lo mismo con sus hijos, que no pasarían las mismas carencias, las mismas penurias, el mismo maltrato y la misma educación tan rígida y tan dura. Entonces fueron flexibles y pasamos de una crianza súper autoritaria y súper rígida a una crianza totalmente flexible, totalmente permisiva. Donde antes había autoridad, ahora hay permisividad. Donde antes había deberes, ahora hay derechos. Donde antes te decía aguanta, ahora se dice haz lo que te haga feliz. Donde antes se formaban personas, ahora se trata simplemente de evitar frustraciones y traumas. Se empezó a pensar que un buen padre es el que da todo, el que nunca dice que no, el que evita el dolor, el que no exige. Y se olvidó que un hijo sin límites no crece libre, crece perdido. Un hijo al que se le evita la frustración no es más feliz, es más frágil. Y es ahí donde empieza la raíz del abandono a los padres. No es que los hijos no quieran a los padres, es que no saben quererlos en profundidad. No saben lo que es entrega, lo que es sacrificio, lo que es renuncia, lo que es conexión con los padres, lo que es el deber, la responsabilidad, lo que es la conciencia. No aprendieron a cuidar, no aprendieron a sostener relaciones más allá de su conveniencia, no aprendieron a pensar en el otro. Se priorizó la felicidad individual por encima del bienestar colectivo. Y por eso tantos padres llegan hoy a la vejez sintiéndose usados, ignorados y olvidados. No es que los hijos actuales no sientan amor, no. Es que no saben expresarlo con hechos. No saben lo que es el sacrificio, no saben dejar de pensar en ellos primero para pensar en el otro. No saben que amar también es cuidar, estar, hacerse cargo, no abandonar. Y eso se aprende o no se aprende en casa. En casa, con el ejemplo, con la disciplina, con la presencia, con la educación. Y ahora finalmente quiero dar un consejo para los padres. Los hijos son muy importantes, claro que lo son, pero ustedes también lo son. No podemos hacer de nuestros hijos el centro y la razón de nuestra vida, porque si ellos fallan o se van, nuestra vida se acaba. Y eso es lo que no podemos permitir. Cada padre debe vivir y organizar su vida sin dependencias ni apegos y no vivir esperando que sus hijos los cuiden o se hagan cargo de ellos, porque esa expectativa solo trae dolor y sufrimiento a los padres. Lo mejor que pueden hacer es bajar esas expectativas que tienen de los hijos y entender que los hijos vinieron al mundo a hacer su propia vida. Y aunque es verdad, es muy cierto que todos quisiéramos tener a nuestros hijos toda la vida a nuestro lado, que nos cuidaran, que se hicieran cargo de nosotros, que no nos abandonaran. Amigos, a la vista está que eso no está ocurriendo, eso no está pasando. Entonces yo no digo que no deberían los hijos cuidar a los padres, eso sería lo ideal. Pero cuando eso no sucede, tenemos nosotros que protegernos para no caer en depresión, para que nuestra vida no se acabe, para no sufrir, para no sentir dolor por la indiferencia y la lejanía de nuestros hijos, porque justamente nos creamos unas expectativas que cuando no se cumplen nos hacen mucho daño. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los padres para evitar estas cosas, que suceda esto? Bueno, primero, no crear expectativas. No se creen expectativas de que mi hijo me va a cuidar, mi hijo me va a dar, mi hijo mañana me tiene que estar conmigo porque yo lo cuidé.
No te crees esas expectativas. Cría a tu hijo con valores, cría a tu hijo con amor, cría a tu hijo con enseñanza, con disciplina, pero no esperes que mañana él tenga que cuidar de ti, porque su vida es de él. Él va a hacer su vida y a lo mejor la vida que le toca vivir no está al lado tuyo. A lo mejor se tiene que ir del país, a lo mejor se tiene que ir de la ciudad, a lo mejor tiene un trabajo que le consume todo el tiempo y él también va a tener su familia a la que también se tiene que dedicar y tiene que cuidar. De manera que no creemos expectativas porque cuando fallan nos derrumbamos. Segundo, organiza tu vejez. Miren, esto es algo que yo lo repito tanto porque de cada vez que yo subo estos videos, la respuesta de la gente es, pero es que no tengo medios económicos para valerme por mí misma, para vivir sola. Mi hijo me tiene que mantener porque yo no tengo cómo hacerlo, porque no organizaste tu vejez. Miren, eso es algo que los que estamos todavía a tiempo y las generaciones que vienen tienen que aprender a organizar su vejez, tienen que ahorrar, tienen que pensar en el futuro, tienen que entender que los hijos, por supuesto que son importantísimos, pero si no los pueden mantener, si no puedes mantener a 5 hijos, no tengas 5 hijos, ten 2 o ten 1, los que puedas mantener, pero no te desangres el resto de tu vida trabajando para los hijos, dándole a los hijos, sin pensar en ti, en tu futuro y en tu vejez, porque después pasa esto, que los hijos se desentienden, se van o no te pueden mantener y tú te quedas en el aire, te quedas sin nada. Por eso yo digo también en los videos que aunque seas una persona mayor, si puedes trabajar, sigue haciendo cosas, sigue ganándote tú la vida. Yo he subido videos que hablan de eso, tengo un video aquí, cómo trabaja desde casa a partir después de los 60. Hay maneras de que uno pueda seguir produciendo y seguir siendo independiente después, ya de adulto, cuando los hijos o las personas que nos rodean no nos pueden mantener. Tercero, hagan su propia vida. Tengan sus amigos, sus hobbies, sus diversiones, sus distracciones. Tengan su propio mundo, su propia vida y que no dependa, que su vida no gire solamente en torno a sus hijos. Si sus hijos están maravillosos, eso es una bendición, pero si no están 100% con nosotros o están a medias, ustedes tienen que tener otras cosas que les den un propósito a su vida. Algo que los estimule a seguir adelante, que les llene de ilusión, que les llene de sueños. Sigan teniendo ustedes sus metas, sus planes, sus sueños y sus proyectos, que eso, amigo, es lo que le da sentido a la vida. Otro punto, cuarto, inviertan en ustedes. Inviertan en prepararse, inviertan en su salud, inviertan en su bienestar. Piensen en ustedes también. Piensen en que ustedes se tienen que cuidar, que ustedes también tienen vida, que ustedes cuiden su salud, cuiden su paz mental, hagan cosas que de verdad les guste, que de verdad les llenen y tengan sus propios sueños, de manera que no tengan que depender de nadie, ni apegarse, ni aferrarse a nadie. Y lo último, el quinto punto que también les quiero decir, no den esperando recibir. Miren, amigos, en la vida uno no puede estar esperando nada de la gente. Lo mismo de las expectativas. Uno no puede hacer cosas para que los otros nos la devuelvan. Tú no puedes dar esperando que el otro te dé. Pero yo te di, tú me tienes que dar. Eso no funciona así. Tú das porque tú quieres dar. Y el otro veremos si te lo devuelve o no te lo devuelve. Porque el otro también es independiente y también es libre de dártelo o no dártelo. Eso hay que sentirlo, amigos. Y es muy triste cuando la gente te devuelve algo por obligación. Lo bonito es que salga del corazón, que la gente dé lo que le nace dar, que te lo dé con cariño, que te lo dé de verdad, con la intención, con las ganas de dártelo. Ese es la mejor regalo que te pueden hacer. No es lo que te dan, es la intención y el cariño con el que te lo dan.
Cuando un padre entiende estas cosas, deja de sufrir por lo que no recibe y comienza a vivir en paz. Porque es verdad que a los hijos se le ama muchísimo, se le ama con locura. Cuando uno es padre, uno lo que más ama en el mundo es a sus hijos. Pero también es importante que no olvides jamás amarte a ti mismo también. Y hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, por favor, denle like con la manita. Si les gusta mi canal, no dejen de suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.